preguntarle, este tema del plan de ajuste de la deuda, no había manera de que nos los pudiéramos sacar de encima porque había una deuda que sabíamos que mucho o poco al país teníamos que pagar los platos rotos de lo que hicieron los que administraron la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora bien, ¿qué hacemos con el efecto multiplicador que va a tener ese plan de ajuste de la deuda en todo lo que es la economía del país y que para muchas personas van a ver que cuando vayan al supermercado a hacer su comprita, lo que compraban con $20 o con 30, ahora van a tener que sacar 60, 70, 80 o quién sabe qué? O no sacan nada, porque es parte del problema. O sea, sí van a seguir aumentando los precios debido a todos estos procesos inflacionarios que está creando todo este ajuste de la deuda, procesos inflacionarios que nos suben cada vez más el costo de la energía eléctrica, bien necesario para producir todo, incluyendo este programa. O sea, en todos lados se va a sentir porque la energía eléctrica es importante en Puerto Rico. Cada vez que lo aumentan, aumentan los costos simultáneamente. Es lo que se conoce como una inflación de costos, ¿no? Y esa inflación de costos pues se pasa a todo, porque no es simplemente que aumentaron el precio de la energía eléctrica, es que los supermercados tienen que pagar más energía eléctrica, por lo tanto también le van a pasar el precio a los productos, pero no solamente los supermercados, sino la gente que exporta, ¿tá? La gente que trae esas mercancías, también tienen que refrigerarla y entonces todo el mundo va a querer jalar un pedazo un efecto multiplicador. y nuestro bolsillito se quedó igual. Y es el problema. Entonces, el ciudadano común y corriente va a tener que decidir si va a comprar 3 peras o va a comprar más que una pera y la pica para todos sus hijos, ¿no? Y puede ser una manzana o puede ser cualquier otra fruta, pero el problema de esto es que o decide eso o aumenta la porción del ingreso, pero como no tenemos más ingresos, pues ahí entonces empiezan los efectos. Ahora, también hay un efecto inflacionario por haber más dinero en la calle, ¿no? Por lo menos eso fue un planteamiento con las ayudas que se dieron durante la pandemia, por ejemplo, que había más dinero de la gente en el bolsillo que le había dado el gobierno y eso le daba más poder adquisitivo y más dinero yendo tras menos productos, aumenta los precios, ¿correcto? Eso pudo suceder en esa época, pero ahora no tenemos ese dinero. Y en el caso de particularmente los empleados públicos, por ejemplo, a los maestros, que es un grupo importante, estamos hablando de 30 a 35 mil personas, se le aumentó el salario en $12,000. Casi todos los empleados públicos han recibido aumentos. Eso también tiene un efecto inflacionario que deja atrás al empleado del sector privado. Tiene su efecto inflacionario, pero eso lo que hizo fue tapar el hoyo que nos causó los aumentos en el precio del petróleo, los aumentos en los peajes, los aumentos en energía eléctrica. O sea, todos estos aumentos nos tenían el bolsillo desangrado. Y entonces un poco de dinero que le dieron a los empleados lo que hizo fue tapar ese roto que estaba cada vez desangrando un poquito más. El problema de esto no solamente es con ese aumento en los salarios. El problema es que tú le puedes aumentar, por ejemplo, aumentaste el mínimo federal, pero aumentaste todos los precios de todas las cosas. Entonces la gente se va a ver afectada. Los comercios se van a ver afectados, porque si tú aumentas el precio de los alimentos, es la mercancía principal que utiliza, por ejemplo, un restaurante. Pero podemos estipular que el trabajador más afectado en este momento es el del sector privado, probablemente. Es el que menos ha visto recursos adicionales, no ha habido bonos por sobrantes del Fondo General, no ha habido el aumento en el salario mínimo, no fue de contributiva, $1, $2, o sea, no ha tenido ningún tipo de justicia ese trabajador del sector privado. Exactamente, o sea, no ha tenido justicia salarial, pero no todos los empleados públicos tuvieron justicia. No todos, pero la vasta mayoría. También, pero el problema de esto es que, ¿dónde es que vamos a recortar en Puerto Rico? Pues van a recortar en los empleados privados, porque son los más fáciles de eliminar, en el sentido, no necesariamente, no es justo, ¿verdad? Pero son los más fáciles de eliminar, porque si un negocio tiene que cerrar, pues cerró, ¿verdad? Se vio afectado el dueño o la dueña del negocio y sus empleados. Al igual que cuando pasó con lo del COVID, cuando cerraron, también todos ellos se vieron afectados. Y entonces yo le pregunto, porque aquí hay un tema con el IBU, ¿verdad? Y hemos visto los recaudos del gobierno de Puerto Rico digamos, si los alimentos suben con esta escalada inflacionaria que hemos tenido y los servicios que están grabados con el IBU, pues el gobierno recauda más porque lo que graba es el precio último, ¿verdad? No el principio de la cadena. Entonces, ¿qué herramientas realmente pudiese tener o qué herramientas se pudiese recomendar al gobierno? Porque claramente, más allá del aumento en precios que hemos visto,
el IBU tampoco te da mucho espacio para uno ahorrar. Al contrario, es como un doble inflación, doble tasa de inflación. Entonces, ¿qué recomendación se le daría al gobierno en esta etapa donde ya se han aumentado los salarios en algunos sectores, donde el sector privado no vemos que nos da, y el peso hay que estirarlo, como usted dice, picar la perita, y hay que picarla cada vez más chiquita, pero no da? ¿Qué entonces ya debe hacer el gobierno como tal? Pero mira, fíjate que ellos quisieron hacer una reforma contributiva, pero la reforma contributiva fue para unas escalas grandes, no para la gente que gana un ingreso mínimo en Puerto Rico, menos de $30,000. Ajá. Para esas personas no vino ese alivio contributivo o esa reforma contributiva. Es importante trabajar para ese grupo en particular. Son la mayoría de los trabajadores, son los que sostienen la economía, son los que se mueven y tienen que estar picando la pera esa cada vez más pequeño, y son los que tienen que estar buscando cómo van a poder alimentar a sus hijos, cómo van a poder pagar la casa, cómo van a pagar la luz y el agua, y a la misma vez cómo pagar también el costo del transporte, ¿verdad? Claro. Porque no hay transporte público, sino es la gasolina La que tiene que echar, el peaje que pues. tiene que Y coger. la crudita que está La ahí. crudita que está ahí. Y la crudita que no la devuelven, que como impuesto hay que redefinirlo, ¿verdad? Pero que es parte, porque eso es un impuesto ambiental, se supone que fuera para cuestiones ambientales, no para pagar una deuda, ¿verdad? Pero pues hay que redefinirlo en el sentido, si no lo quieren eliminar, pues mire, pasaron entonces a una agencia que está desangrada, como es Recursos Naturales, pero exigiéndole más, exigiéndole que cumple su deber. Claro. Pero el problema es que aquí no estamos pensando en la gente. Pensamos exclusivamente en, pues, vamos a conseguir votos, vamos a buscar la forma en que hacemos politiquería. Entonces se le olvida esa gente que gana menos de, vamos a poner $40,000. Esa gente que trabaja día a día, que da el máximo por Puerto Rico, que no tiene cuidado de niños, ¿verdad? Por lo tanto tiene que buscar que le cuide a los niños, que no tiene transporte público, que tiene que buscar ese transporte, que tiene que pagar también el estacionamiento. O sea, esa gente, como digo, público o privado, porque están sufriendo las mismas consecuencias, y que no tiene una canasta, o sea, que no le dan los cupones para llenar su Y tampoco le dan para poder aplicar al plan de salud del gobierno, porque no entran en la cantidad de ingresos para ser elegibles al plan de salud, así que tienen que pagar un plan de salud aparte. Es bien complicado el panorama, y paso de inmediato con Armando, pero quisiera saber, Quiñones, ¿hay una cifra, un porcentaje que tengamos claro de cuánto ha subido la inflación en Puerto Rico en el pasado año, en los pasados 2 años, desde que llegó la pandemia, o ese número no lo tenemos? Ese número lo tenemos, pero no refleja la realidad. ¿Y por qué no refleja la realidad? Porque es un promedio ponderado de todos los precios. En cambio, si tú lo coges por segmento, cuando tú miras el precio, por ejemplo, de la gasolina, ese se desboca, porque sube continuamente, y cada vez que sube el precio de la gasolina, suben también los demás otros precios, ¿no? Cuando tú lo coges, por ejemplo, en el peaje te desangra parte de tu bolsillo, pero tienes que tomarlo, porque el problema es cómo llegas a tu trabajo por las carreteras comunes y corrientes, ¿verdad? Si cuando tú coges, por ejemplo, el precio de los alimentos, Ese ahí es entonces, particularmente. ahí tú ves también los aumentos, porque lo que te costaba antes $1, ¿verdad?, en el arroz, y antes hablo el año pasado, ese antes muy corto para nosotros, pero ahora está en 1.50. Entonces, un fardo de arroz siempre es necesario, porque con eso tú alimentas bien a la familia, por lo menos. Pero el problema es que si está cada vez más caro, pues entonces también tienes que ir reduciendo las porciones, ¿verdad?, que le vamos dando a las personas. Y el problema de todo esto es que quien se ve afectado es esa gente que no se han considerado. Esa gente que Los está de en el medio. $40,000. Los de menos de $40,000. Ahora, doctora, ese grupo también, ¿verdad? En Puerto Rico, por lo general, personas que ganan menos de $20,000 no pagan contribuciones en la planilla sobre ingresos, ¿no? Y los que llegan hasta 40, como tienen 20 exentos, pues tampoco es que paguen demasiado en esa planilla. ¿Dónde es que le podemos dar ese alivio? Y traigo la pregunta porque yo le he propuesto y le he preguntado a muchos legisladores acerca de la posibilidad de usar este dinero que se está planteando para la reforma y los supuestos alivios contributivos en la planilla, sobre lo cual se está hablando tanto. Y creo que hay una solución más sencilla, que sería bajar el IVU en 2%, por ejemplo, que eso sí le devolvería mucho dinero a esa persona que gana menos de $40,000 y que probablemente gran parte de ese ingreso está yéndose en consumo. El problema es que el IVU está atado a pagar una deuda. Claro. Y entonces no te van a dejar bajarlo porque está comprometido. Pero si hay el dinero para el alivio, si hay los 570 millones, no puedo sustituir, decir, mira, aquí está el dinero.
se podría sustituir, pero los legisladores tendrían que entender cuál es el paquete legislativo que necesitan para aliviar el bolsillo de la gente Por eso, y trabajadora. si pudiésemos atender el problema legal de COFINA, que es lo que usted está planteando, ¿sería mejor una reducción en el IBU o esta reforma que se está planteando por el PPD y el PNP de la contribución sobre ingresos? Pues la reforma, lógicamente, nos iríamos por el IBU, porque el IBU es un impuesto regresivo que afecta más a los que tienen menos ingresos. Por lo tanto, es importante. Y a pesar de que algunos de ellos no van a pagar, pero una persona que recibe el Seguro Social, que recibe $500 del Seguro Social, Claro. ¿verdad? Es Que una persona son que un no, montón de que no va a gente. pagar impuestos, pero el problema de esto es que ellos van al supermercado Y tienen allí que pagan. comprar Y tienen pagan que luz, cobrar, y pagan muchos luz, de ellos. y Y pagan pagan el agua, celular, y y pagan, porque- por eso, el celular o el teléfono, porque algunos de ellos no saben usar el celular, pues pagan el teléfono. El problema es que también estamos dejando a nuestros hijos bajo el cuidado de ellos. O sea, que también están manteniendo a las familias, ¿no?, indirectamente, porque no hay un lugar donde dejar los niños para cuidar, un lugar que sea económico y seguro. Porque el problema es que el Estado tampoco le provee eso. También eso puede ser una alternativa, o sea, proveer ese tipo Otro servicio. de ayuda. El problema es que no beneficia a todos. El IBU sí beneficia a todos, ¿no? Y lo vamos a ver porque la teoría dice que la gente que gana mucho ingresos regularmente no consume tanto. Aunque paguen impuestos, ¿verdad? No consumen tanto. En cambio, los que ganan menos ingresos consumen más y consumen continuamente. Continuamente están moviendo el mercado. Porque como no tienen dinero suficiente Sí, para no- hacer no una pueden compra hacer una compra grande, grande, pues tienen que van hacerlo haciendo chiquito. compras poquito a poquito, ¿no? Ok. Y ese poquito a poquito mueve la economía continuamente. Y Y si esas- este grupo y ya esas- está pagando poco en la planilla, una reforma contributiva en la planilla No le- no les toca. es que a ellos no les va a tocar, a menos que tú subas la escala de 20,000 a 30,000. A 30 y metas más entonces gente ahí exenta. metes más gente exenta. Que es lo que se ha propuesto en algún momento dado, llevar Sí, esa escala de entonces, 30 a 40 más o menos, ¿no? Hay gente que te va a decir, pero hay un alivio también contributivo porque le dan un dinero por los hijos. Pero es que eso no da. Eso no da, son todos los que 2.500 tienen pesos hijos, ahí. todos los que tienen hijos saben que ni 1,000 ni $500 es suficiente para mantener un niño, Claro. ¿verdad? Porque los niños pues generan gastos y las escuelas le exigen también gastos. Porque, Y los o sea, colegios no- han subido un montón de precios, o sea, como que pero tampoco- no los colegios, las escuelas, Las las escuelas escuelas también, públicas públicas. también, Sí, sí, sí. porque tienes que comprar libretas, lápices, los materiales continuamente, o sea, cuando tienes que comprar cartulina o comprar otras cosas, entonces Todo eso tiene to- IVU. todo lo que entra, ¿verdad? Tiene IBU. Los días sin IBU son unos días en particular, pero el problema de esto es que las familias también tienen que comprometerse, o sea, o alimento, o le doy merienda a mis hijos, o sencillamente compro la cartulina.